En este video, exploraremos un tema fundamental en el ámbito legal, la teoría del delito. Como siempre, nos enfocamos en brindar información precisa y valiosa para estudiantes, profesionales y entusiastas del derecho y la contabilidad. La teoría del delito es un concepto central en el sistema legal. Esta teoría se ocupa de analizar los elementos que componen un delito y cómo se relacionan entre sí. En pocas palabras, nos ayuda a entender qué se necesita para que se considere que un delito ha sido cometido. Para obtener una comprensión más profunda de la teoría del delito, es crucial familiarizarnos con tres elementos fundamentales que constituyen su esencia: la conducta, la antijuridicidad y la culpabilidad. Estos tres pilares interrelacionados se combinan para forjar la base sobre la cual se establece si una acción debe ser considerada como un delito dentro del marco legal. Conducta. El término conducta alude a la acción o a la omisión que constituye el núcleo de un delito. Puede manifestarse como un acto deliberado que transgrede las normas legales vigentes o como la omisión de una acción que la ley exige. Esta conducta puede variar en naturaleza y alcance, pero en todos los casos, sirve como el punto de partida para evaluar si ha ocurrido una infracción legal. 2. Antijuridicidad. La antijuridicidad entra en juego al evaluar la contradicción existente entre la conducta realizada y el conjunto de leyes y regulaciones imperantes en la sociedad. Cuando una acción va en contra de estas disposiciones legales, se considera que es antijurídica. En otras palabras, la antijuridicidad señala si una conducta se encuentra en desacuerdo con las normativas jurídicas y, por lo tanto, establece una primera aproximación para determinar si se ha cometido un delito. 3. Culpabilidad. La culpabilidad se conecta directamente con la capacidad mental del autor para comprender la antijuridicidad de su acción. Este elemento implica que el individuo que lleva a cabo la conducta era consciente de que su acción era incorrecta desde una perspectiva legal y, a pesar de este conocimiento, optó por llevarla a cabo. La culpabilidad va más allá de la mera realización del acto, penetrando en la esfera cognitiva del individuo y evaluando si había una comprensión plena de la ilegalidad de la conducta. En conjunto, estos tres componentes, conducta, antijuridicidad y culpabilidad, se interrelacionan en el análisis de la teoría del delito para determinar si un acto específico debe considerarse un delito. Es a través de esta evaluación conjunta que se establece la presencia de los elementos fundamentales que configuran la base de la responsabilidad legal en casos criminales. Otras consideraciones. Además de los elementos fundamentales de la teoría del delito que hemos explorado anteriormente, es esencial considerar otro aspecto crucial en el análisis legal de un delito: el sujeto del delito. El sujeto del delito se refiere a la persona que lleva a cabo la conducta que potencialmente puede ser calificada como delito. En el contexto del sujeto del delito, hay dos categorías principales que merecen atención: el autor y el partícipe. Estas categorías permiten diferenciar entre aquellos que realizan la conducta directamente y aquellos que, de alguna manera, contribuyen a la comisión del delito. 1. Autor del delito. El autor del delito es la persona que ejecuta la conducta que se considera delictiva. Puede ser tanto una persona física como una persona jurídica en ciertos casos. Es importante recordar que, para ser considerado autor, se requiere la capacidad de comprender la antijuridicidad de la acción y, en los casos de acciones intencionales, también la culpabilidad. 2. Partícipe del delito. Los partícipes son aquellos que, de alguna manera, contribuyen a la realización del delito sin ser el autor directo. Hay diferentes categorías de participación, como la coautoría y la complicidad. La coautoría se presenta cuando dos o más personas participan directamente en la ejecución del delito, mientras que la complicidad se refiere a aquellos que ayudan, instigan o facilitan de alguna manera la comisión del delito por parte de otro. Es fundamental analizar la participación de cada sujeto del delito en función de su nivel de implicación y responsabilidad. Esta evaluación puede influir en la determinación de las consecuencias legales y las penas aplicables.
El análisis del sujeto del delito agrega una dimensión adicional al estudio de la teoría del delito y permite una comprensión más completa de la complejidad de las acciones delictivas y sus consecuencias legales. Objetos del delito. Dentro del análisis integral de un delito, es crucial adentrarnos en la noción de los objetos del delito. Los objetos del delito son elementos fundamentales que desempeñan un papel central en la definición y clasificación de los actos ilícitos. Estos objetos se dividen en dos categorías esenciales, el objeto material y el objeto jurídico. 1. Objeto material del delito. El objeto material del delito se refiere al elemento físico o material que es afectado, modificado o dañado como resultado de la conducta delictiva. Este objeto puede variar dependiendo del tipo de delito. Por ejemplo, en un robo, el objeto material podría ser una propiedad que se ha sustraído, mientras que en un delito de lesiones, el objeto material sería el cuerpo de la víctima que ha sufrido daño. 2. Objeto jurídico del delito. El objeto jurídico, por otro lado, está relacionado con el bien jurídico protegido por la ley. Es el interés o valor que la norma legal busca salvaguardar. Cada tipo de delito está diseñado para proteger un bien jurídico específico, como la vida, la propiedad, la libertad, la honra, entre otros. Por ejemplo, en un homicidio, el objeto jurídico es la vida humana, y en un delito de fraude, el objeto jurídico puede ser la confianza en las transacciones económicas. La distinción entre el objeto material y el objeto jurídico es esencial para comprender la naturaleza y las implicaciones de un delito. El objeto material es tangible y físico, mientras que el objeto jurídico es intangible y relacionado con los valores y principios que la sociedad considera importantes de proteger. Elementos del delito. Desentrañando los componentes esenciales en el análisis riguroso de cualquier delito, es imprescindible desglosar y comprender los elementos que lo conforman. Estos elementos, en su conjunto, definen la naturaleza y la gravedad de la conducta ilícita. Los elementos del delito son los siguientes. 1. Conducta. La conducta se refiere a la acción u omisión que constituye el núcleo del delito. Puede ser un acto voluntario, deliberado y consciente que infringe la normativa legal vigente, o la omisión de una acción requerida por la ley. La conducta es el punto de partida en el análisis del delito. 2. Antijuridicidad. La antijuridicidad se relaciona con la contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico en vigor. Si la conducta es contraria a las leyes y regulaciones, se considera antijurídica. Es decir, se mide la discrepancia entre la acción y lo que la ley permite o prohíbe. 3. Culpabilidad. La culpabilidad está asociada a la capacidad mental del autor para comprender la antijuridicidad de su conducta. Implica que el individuo era consciente de que su acción era incorrecta desde una perspectiva legal y, a pesar de ello, decidió llevarla a cabo. La culpabilidad evalúa la intención y la conciencia del autor. 4. Tipicidad. La tipicidad se refiere a la coincidencia entre la conducta realizada y la descripción previamente establecida en la ley como delito. En otras palabras, la acción debe encajar exactamente en la definición legal del delito en cuestión. 5. Imputabilidad. La imputabilidad evalúa la capacidad del autor para comprender y controlar sus acciones. Una persona solo puede ser considerada imputable si posee la capacidad mental necesaria para comprender la antijuridicidad de su conducta y actuar conforme a esta comprensión. 6. Resultado. En algunos delitos, es necesario que la conducta genere un resultado específico. Este resultado puede ser daño, lesión, perjuicio, entre otros. El vínculo entre la conducta y el resultado es esencial para determinar la relación causal entre el acto y el efecto. 7. Nexo de causalidad. El nexo de causalidad se relaciona con la relación causa-efecto entre la conducta del autor y el resultado. Debe establecerse que la acción del autor fue la causa directa o indirecta del resultado ocurrido. 8.
Elementos subjetivos. En algunos delitos requieren la presencia de elementos subjetivos, como intención, dolo o negligencia. Estos elementos se refieren a los estados mentales del autor al cometer el delito y son fundamentales para determinar el grado de culpabilidad. En resumen, la teoría del delito es una herramienta esencial para comprender cómo se configura legalmente un delito. Los elementos que hemos explorado conforman los cimientos de la responsabilidad legal en casos criminales. Esperamos que este video haya sido informativo y enriquecedor para tu comprensión en el ámbito legal. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cacho y Asociados para acceder a más contenido educativo en el campo de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Tu apoyo y participación son vitales para nuestro crecimiento y para seguir brindándote información valiosa. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la teoría del delito y nos vemos en nuestro próximo video.